Vamos entonces a trabajar en, bueno, nuestra quincena número 5 ya, que partió ayer 31 de mayo y que abarca hasta el 18 de junio. Y que en este caso vamos a ver dos objetivos principales, ya que estos van a ser de primero a medio. En este caso el objetivo 10 y el 9, que tiene relación, bueno, no a los conceptos básicos del triángulo, porque eso es un concepto ya más de octavo, séptimo, pero más bien lo que son los criterios de semejanza de los triángulos y el teorema de Tales y Euclides. Ya todo esto enfocado, ¿cierto?, en lo que son los contenidos PDT. ¿Ya? Entonces, por eso acá vamos a comenzar, ¿cierto?, a revisar contenidos enfocados, ¿cierto?, en esta prueba para que ustedes vayan conociendo el estilo de preguntas, cómo se abordan y así ir preparándonos semana a semana. ¿Ya? Eh, bueno, lo mismo vamos a estar trabajando, obviamente, a distancia, por medio de correo. Si ustedes tienen dudas, pueden consultar algún ejercicio que ustedes hayan resuelto y no lleguen a la alternativa. Me mandan una foto de la resolución y yo les digo que está bien, que está mal, si se equivocaron o no. Ya más que preguntar, eh, ¿cómo se llama? Más que preguntar sobre si es que cómo se hace el ejercicio directamente, ¿ya? Porque la idea es orientar con respecto a eh, su resolución para confirmar si está bien o no, para ver en qué está el error, ¿cierto? Cómo poder solucionarlo, pero la idea es que ustedes hagan el ejercicio, ¿ya? O sea, partamos desde la base de hacer el ejercicio para ir desarrollándolo correctamente, ¿ya? Ahora, obviamente está de más decir, ¿cierto?, que tienen que estar trabajando en base a un horario establecido para que no se vayan acumulando las actividades con otras asignaturas. Ya yo estoy consciente de que hay muchas asignaturas más, por lo tanto es importante que este horario sea establecido para que no se vayan acumulando con otras. Participen de las clases virtuales lo más que puedan, consulten dudas, aporten, para que así ustedes vayan automáticamente viendo qué es lo que saben, qué es lo que no, qué es lo que falta, qué es lo que está bien, qué es lo que no. Ya, entonces, eso. Y recuerden estar trabajando en un ambiente tranquilo. Si es que llegas a ver mucho ruido exterior, usen audífonos, ¿ya? Para que puedan concentrarse y así estén menos distraídos, ¿ya? Y obviamente en las instrucciones y en las pautas, ¿cierto? Ahí darán indicaciones para cada uno de los cursos, ya que como ustedes saben, tenemos un solo instructivo para cuarto A y cuarto B, ¿ya? Ahora, bueno, la pauta de evaluación va a ser la misma que la semana de la quincena anterior, ¿ya? En este caso, este es el porcentaje que va para ustedes, ya es un 20% lo que vale esta guía, esta quincena en general, ya que tiene que ver en relación a el 75% que estamos generando con esta quincena. Ya recordemos que acá abajito aparece, tenemos un 75% de manera formativa y otro 25% de manera sumativa. Entonces con este 20% ya estamos completando el 75% que nos piden para que la próxima quincena 6 nosotros podamos realizar nuestra prueba. ¿Ya? Una prueba, ¿cierto? Que para nosotros nos va a servir para poder ver cuánto aprendieron durante este semestre. ¿Ya? Ahora, Profe, sí, la prueba va a ser como una quincena, o sea, vamos a tener todo el mes, o sea, no todo el mes, pero días, o vamos a tener que a hacerlo ver, como en clase. la quincena 6 son 2 semanas. ¿Ya? La idea es que la primera semana se pueda realizar la evaluación y la segunda semana se pueda retroalimentar, o sea, se pueda explicar cuál era la respuesta buena, cómo se resolvía, así como hicimos la prueba día, como la de diagnóstico. La primera semana se resuelve la prueba y la segunda semana ya no hay más plazo para resolver, sino que se hacen la retroalimentación y se explica cómo era el desarrollo de la prueba. ¿Ya? Eso es como sí, sí, bueno, ahí vamos a ver, bueno, el formato en cómo se va a aplicar la prueba. Ahí tenemos que ver si lo hacemos mediante algún formulario Google o si lo hacemos en papel, así como, como una prueba así para que ustedes vayan escribiéndola. ¿Ya? Ahí estamos ahí diseñándola, ¿ya? Así que no le podría confirmar si va a ser como la del año pasado, pero sí es una prueba semestral. Eh, sí, claro.
Ya, ok, Nico, de ahí lo coloco presente. Electivo, recuerden que es una asignatura por separado. Por lo tanto, cada electivo va a tener su prueba semestral, cada asignatura tiene su prueba semestral. ¿Ya? Entonces, no vamos a mezclar matemáticas con electivos porque la verdad es que no todos están en el mismo electivo. Entonces, no correspondería tampoco que yo en matemática coloque preguntas de un electivo que muchos no están. ¿Ya? Entonces, por esa razón, recuerden que cada promedio es independiente. ¿Ya? Así que ahí para que lo sepan desde ya. Ahora, bueno, los parámetros son los mismos que de la semana de la quincena anterior. Asistir a clases MIT, ya que va a tener un puntaje asociado, ¿cierto? Con un máximo de 10 puntos para ambos. Entregar los ejercicios con su desarrollo. Ya acá recordemos que aquí va a ser muy importante eh, que esté cierto el desarrollo para poder ser considerado como puntaje y cumplir con el plazo de la entrega para reportar su quincena. Ya, esos tres parámetros que siempre hemos estado trabajando durante este semestre se vuelven a repetir para esta oportunidad. Bien, obviamente que para la prueba va a ser distinto los parámetros porque estamos hablando de una prueba, pero hasta esta quincena se mantiene. ¿Ok? Y Geraldine, no hay problema. Ahí estamos recién, todavía no partimos con la materia, así que no se ha perdido de mucho. ¿Ya? Ahora, las instrucciones para desarrollar esta actividad. Acá este instructivo ya viene un poco distinto, ya que vamos a tener que tener una pequeña clase teórica, ¿ya? Cuyo respaldo se lo voy a enviar, ¿cierto?, a sus correos para que ustedes lo tengan. Y vamos a realizar una guía de cada contexto, de cada concepto. Por ejemplo, esta semana, denominada la semana A, vamos a ver los conceptos básicos de los triángulos y vamos a tener una guía de ejercicio para ello. Y esta guía de ejercicio viene anexa, acá abajito, que es la que viene acá, guías de trabajo, ya que es un anexo que viene acá. Por eso este instructivo es muy largo, ya de hecho aquellos que lo vayan a retirar van a ver un instructivo gigante. ¿Ya? Y en esta guía vamos a ver que no hay 10 ejercicios, ¿ya? Sino que en esta guía vamos a tener 20 ejercicios. ¿Ya? Ahora, como este trabajo, la idea es que lo vayan haciendo cada uno. ¿Ven? Aquí tenemos los 20 ejercicios de la primera guía. ¿Ya? Entonces, en esta semana, ustedes van a escoger solamente 10 ejercicios de acá. ¿Ya? Y de los 10 ejercicios que ustedes escojan, obviamente ustedes los van a ir resolviendo, van a ir haciendo las resoluciones. Si es que no hay espacio acá, lo pueden ir haciendo en su cuadernito también. Y van a reportar las alternativas correctas con el respectivo desarrollo de las 10 preguntas que ustedes escojan. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que como vamos a trabajar tipo PDT, vamos a ver que en la clase va a ser contenidos, vamos a ver un PowerPoint, vamos a ver un resumen y vamos a trabajar con ejemplos y ejercicios del PowerPoint y del resumen. ¿Ya? Y ustedes van a desarrollar los ejercicios de las guías. Y si, como yo les decía por correo, me preguntan, profe, ¿sabe qué dice este ejercicio? ¿No me da la alternativa? Ahí yo se los puedo ir revisando y podemos ir viéndolo para que vayamos avanzando semana a semana. Entonces, vamos a ver criterios básicos de triángulos esta semana, criterio de semejanzas de triángulos la próxima semana y teorema de Tales y Euclides la semana 3. ¿Ya? Ahora, el, con respecto al envío, ustedes saben que nosotros vamos a trabajar con una sola fecha simple, que va a ser el viernes 18 de junio hasta las 13 horas. Esa va a ser la fecha para que ustedes me envíen los 10 ejercicios que desarrollaron esta semana, los 10 ejercicios que van a desarrollar la próxima semana y los 10 ejercicios que van a desarrollar la tercera semana. Ya, todas las guías están acá. ¿Ya? Aquí está la semana 1, después está la semana 2, ¿ya? Después vamos a tener la semana de semejanza y esta es la semana 3, que es Tales y Euclides, ¿ya? Esta es pura materia de primero medio, ¿ya? Por lo tanto, más que aprender, vamos a repasar. Yo sé que muchos ni siquiera se acuerdan, ni siquiera lo vieron, ¿ya? Pero lo importante es que ahora lo podamos repasar y ver. ¿Para qué? Para que desde ahora en adelante tengamos una concepción más amplia con respecto al contenido. Bien, entonces, sin ir más lejos, vamos a revisar, bueno, aprovechando que estamos acá, vamos a ver una lámina de resumen, que también se las voy a enviar al correo, eh,
quincena 5. ¿Qué es lo que vamos a revisar nosotros? ¿Ya? Hoy día vamos a ver conceptos básicos de triángulo. ¿Ya? En nuestra síntesis de contenidos vamos a ver los elementos del triángulo, que son las alturas, la transversal de gravedad, la simetral, la bisectriz, la mediana. Vamos a ver lo que es el área del triángulo y vamos a ver características de los ángulos interiores y de los ángulos exteriores, ya que básicamente es con respecto a la suma de sus ángulos. Además, Fran, tenés tu micrófono prendido. así. Además, vamos a ver la clasificación de los triángulos, ya sea por sus lados, que tenemos los equiláteros, los isósceles y los escalenos, y también con respecto a sus ángulos interiores, que ahí tenemos los acutángulos, los rectángulos y los obtusángulos. Vamos a ver las características del triángulo equilátero, ya sea el cálculo de su altura, tanto y el cálculo de su área. Vamos a ver en el triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras y con respecto y respecto además de los tríos pitagóricos, y vamos a ver las relaciones métricas que vamos a tener en un triángulo, en este caso en un triángulo rectángulo con ángulos 30, 60, 90, en un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo isósceles, que vamos a tener 45, 45 y 50, en un triángulo cuyos lados es el doble del otro, y un triángulo rectángulo cuyos lados es el triple del otro. Bien, y eso es lo que vamos a ver en contenidos, ¿ya? Y acá van a ver unos 5 ejercicios que vamos a ver si alcanzamos a desarrollarlos después de que veamos nuestra presentación, ¿ya? Ahora, en caso de que no podamos desarrollarlos, no quedan de tarea, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Esto no queda de tarea porque la idea es que ustedes se enfoquen en lo que es la guía. Bien, entonces nos vamos ahora rápidamente, ya que tenemos poquito tiempo, para comenzar a ver la presentación en relación a lo que es el concepto básico de triángulos. Bien, entonces, partamos. Primero, ¿qué es lo que vamos a tener o qué es lo que uno espera, cierto, que ustedes aprendan hoy? Primero, identificar los elementos primarios de un triángulo y sus propiedades. Reconocer los elementos secundarios de un triángulo y sus propiedades. Clasificar los triángulos según las medidas de sus lados y sus ángulos. Aplicar propiedades del triángulo rectángulo, en particular aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicar propiedades de triángulos equiláteros e isósceles y aplicar propiedades generales de triángulos. Bien, entonces, definición y clasificación. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. Algunos teoremas que se cumplen en todo triángulo son. Entonces, antes de ver los teoremas, el triángulo, como figura, ustedes la conocen, ¿cierto? Vamos a tener tres lados, ¿cierto? Que es los que componen el triángulo, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el lado de AB, BC y vamos a tener CA, ¿cierto? Vamos a tener tres vértices, que es el vértice A, vértice B, vértice C, y los ángulos interiores, que en este caso sería alfa, beta, gamma, que sería los verdes, y tenemos los ángulos exteriores, que sería alfa prima, beta prima y gamma prima. Y teoremas que se cumplen siempre en los triángulos en general, dice que a mayor ángulo eh, se opone mayor lado, ¿ya? O sea, el ángulo más grande es opuesto al lado más largo. El ángulo más pequeño está opuesto al lado más pequeño. Eso es lo que quiere decir ese teorema. Segundo teorema, la suma de los ángulos interiores es 180. O sea, si yo sumo alfa más beta más gamma, me va a dar 180, siempre, en cualquier triángulo. Y la suma de sus ángulos exteriores, en este caso sería como alfa prima, beta prima y gamma prima, va a dar 360 grados. ¿Ya? Eso para que igual sepa la diferencia entre uno y otro. ¿Qué otro teorema dice? La suma de dos lados siempre es mayor a la suma del tercer lado. Esta es la desigualdad triangular. ¿Ya? O sea, la suma de dos lados del triángulo siempre tiene que ser mayor a la suma del tercer lado, para que se pueda generar geométricamente un triángulo. ¿Ya? Ahora, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo, alfa prima es igual a sumar beta más gamma. Gamma prima es igual a sumar alfa más beta. Y beta prima mide lo mismo que sumar alfa más gamma. ¿Ya? Entonces, la suma de dos
ángulos interiores es igual al tercer ángulo, pero exterior. ¿Ya? Eso también es un teorema y una propiedad. Bien, ahora, los triángulos se van a clasificar según sus ángulos o según sus lados. Según sus ángulos tenemos el acutángulo, que vamos a tener que los tres ángulos interiores van a ser agudos, o sea, van a medir menos de 90 grados. El rectángulo, que vamos a tener un ángulo interior que mida 90 grados. Y el obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo interior que mide más de 90 grados, ya que es obtuso. ¿Ya? Ahora, según sus lados, vamos a tener tres clasificaciones también. Que vamos a tener el escaleno, que va a tener los tres lados distintos, por ende va a tener también sus tres ángulos interiores distintos. El isósceles, que es donde va a tener dos lados y dos ángulos interiores de igual de medida. En realidad, la definición del isósceles tiene que ver con los lados, o sea, tiene dos lados iguales y uno distinto, y además, por, por transitividad, por así llamarlo, vamos a decir que también va a tener dos ángulos interiores iguales, ¿ya? Por un tema de que por culpa de los lados, los ángulos también van a ser iguales. Y el equilátero, que es donde tiene los tres lados iguales, y que por ende va a tener sus tres ángulos iguales, ya que sabemos que eh, el ángulo tiene relación con la medida del lado, según la propiedad que habíamos visto anteriormente. Ahora, los elementos secundarios del triángulo vamos a tener lo siguiente. Primero tenemos la altura, que es como el elemento principal que uno puede observar secundariamente de un triángulo. ¿Ya? Ahora, la altura es un segmento que parte en un vértice y cae de manera perpendicular al lado opuesto. ¿Ya? En este caso siempre cae en un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahora, la unión de las tres alturas, por ejemplo, yo trazo la altura acá y trazo la altura, perdón, y trazo una altura que vaya de este punto a este punto, por ejemplo, de aquí hasta acá abajito, que es como lo que está formando acá a la derecha, la unión de todos esos puntos se va a denominar ortocentro, ¿ya? Que se denomina con una H mayúscula y es la intersección de las tres alturas, ¿ya? Ahora, otro elemento secundario va a ser la transversal de gravedad, que es muy parecida a la altura, pero tiene una diferencia, de que va a salir un elemento del vértice, pero este no va en, no es un segmento que caiga perpendicularmente al lado, sino que va hasta el centro de, del lado opuesto. O sea, la transversal de gravedad divide al lado en dos partes iguales. Por ejemplo, de A hasta D mide lo mismo que de B hasta D. ¿Ya? Y esa unión, ese segmento se llama transversal de gravedad. Ahora, la unión de las tres transversales de gravedad va a ser G, que es el centro de gravedad, ¿ya? Que es el puntito que tenemos acá, G mayúscula. ¿Ya? Y la característica que tiene adicional este elemento secundario es que al momento de dividir los trazos, ¿ya? Teniendo las tres transversales de gravedad, el lado más pequeño va a medir la mitad del lado más grande. ¿Ya? Siempre va a estar en una razón 2 es a 1. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿cierto? Considerarlo en una transversal de gravedad. Ahora, ¿qué otro elemento secundario tenemos? Tenemos la simetral, que la simetral es una recta perpendicular que parte del centro o sea, parte del punto medio del segmento, por ejemplo, el punto medio entre A y B, y es un segmento perpendicular al lado, ¿ya? O sea, forma un ángulo de 90, ¿ya? Y parte perpendicular, ¿ya? Ahora, significa que del punto medio se traza, ¿cierto? La simetral y del punto medio se traza la simetral. Y formamos el punto E, que es la intersección de las simetrales. Y este punto E, que es la intersección de las simetrales, se llama circuncentro. Y este circuncentro tiene como característica que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Qué significa? Que si nosotros trazamos tres simetrales en un triángulo y nosotros queremos tomar un compás
y lo colocamos en el centro E, nosotros vamos a trazar una circunferencia por fuera y va a pasar exactamente por los tres vértices de mi triángulo. ¿Ya? Obviamente si está bien hecho la transversal de gravedad. O sea, perdón, la simetral. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener que la distancia del circuncentro a cada vértice va a ser igual al radio de la circunferencia y por ende van a ser iguales. ¿Ya? Esa medida va a ser la misma. Y vamos a tener la bisectriz, que es uno de los elementos que también conocemos comúnmente, que como el nombre lo dice, biseca, ¿ya? O sea, divide en dos ángulos iguales al ángulo de que estamos dividiendo. O sea, el ángulo formado en C, ¿cierto? Que acá lo llamo el ángulo, ¿cierto? Normal gamma, lo va a dividir en dos que miden exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ese ángulo alfa va a medir lo mismo que ese ángulo alfa, ¿ya? Y eso se llama bisectriz. Entonces, la bisectriz, ¿cierto? Es un rayo que divide el ángulo en dos ángulos de la misma medida. Por lo tanto, acá, ese angulito de acá mide lo mismo que ese de acá. El gamma va a medir exactamente lo mismo que el gamma y el alfa mide exactamente que el alfa. Ahora, la unión de las tres bisectrices va a llevar como resultado a un puntito que se llama incentro. Y este incentro, a diferencia del circuncentro, va a formar un centro de circunferencia inscrito en el triángulo. ¿Ya? O sea, esto va a ser al revés. Con la simetral yo puedo dibujar un triángulo, o un círculo, perdón, fuera del triángulo, y con la bisectriz puedo dibujar una circunferencia dentro del triángulo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener una diferencia entre ambos elementos secundarios. ¿Bien? Ahora, otro elemento secundario es la mediana, que es la unión de los puntos medios de cada segmento. ¿Ya? Bueno, acá está definido mejor, dice, es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo y cada mediana es paralela al lado al cual no pertenece y divide la mitad de él. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ya, tenemos que F es el punto medio de BC, E es el punto medio de AB y D es el punto medio de AC. Pero, por ejemplo, el segmento DF va a ser paralelo con el segmento AB, ¿cierto? Porque es el segmento que no está dividiendo. DE va a ser paralelo con CB y AC es paralelo con EF. ¿Ya? O sea, básicamente vamos a tener segmentos paralelos entre sí. ¿Ya? Ahora, al trazar las tres medianas de un triángulo, se forman cuatro triángulos que tienen igual medida y que tienen igual área. ¿Ya? Y cada triangulito corresponde a un cuarto del triángulo en total. ¿Ya? Eso es algo característico también de las medianas que es importante que manejemos. ¿Ya? Ahora, el área de un triángulo cualquiera se calcula multiplicando la base por la altura dividido en dos. ¿Ya? Independiente si este es un triángulo rectángulo, triángulo equilátero. Bueno, hay algunos triángulos específicos que tienen una característica especial para calcular su área, ¿ya? Pero básicamente nosotros sabemos que para calcular un área de un triángulo vamos a tener que multiplicar base por altura dividido en 2. Ahora, para el perímetro simplemente tenemos que sumar los tres lados. A más B más C. Y ya con eso tenemos listo, ¿cierto? Nuestro perímetro. Bien. Ahora, analicemos un poquito sobre el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está asociado a un teorema llamado teorema de Pitágoras. Famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Como regla, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? O sea, este triángulo rectángulo, que sabemos que tiene este angulito, ¿cierto? De 90 grados que tenemos acá. eh, este angulito, ¿cierto? Mide 90. Y vamos a tener la hipotenusa, que es el lado que está opuesto a este ángulo. Y tenemos los catetos, que son los lados que conforman el ángulo de 90 grados. Y la característica, ¿cierto? Dice que si yo elevo al cuadrado c, va a ser igual a elevar a al cuadrado con b más b al cuadrado. ¿Ya? Y a esto eh, lleva de por medio los Oye, famosos profe, tríos pitagóricos. Dígame. disculpe, voy a buscarla aquí un rato y vuelvo. Ok, no hay problema. Vale. Ya. Ahora, dice tres números
se van a denominar tríos pitagóricos, ¿ya? Si es que se cumple el teorema, ¿ya? Si es que cumplen el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ahora, en estas razones métricas, dice que si ambos catetos miden lo mismo, ¿ya? La hipotenusa va a medir el valor por raíz de 2, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos enseñan estas razones métricas? Porque como la PSU o la PDT, en este caso, es una prueba con tiempo, es importante poder conocer estos atajos, ¿ya? O sea, si yo veo que un lado del triángulo rectángulo mide 2 y el otro mide 4, o en este caso mide 2 y mide 2, los catetos miden lo mismo, automáticamente la hipotenusa va a ser 2 raíz de 2. Automáticamente, no tengo para qué calcularlo. Si uno es el doble del otro, por ejemplo, si una medida, un cateto mide 5 y el otro mide 10, la hipotenusa va a ser, en este caso, 5 raíz de 5, ¿ya? Porque era el valor de A por raíz de 5. Si, por ejemplo, el otro cateto mide 5 y el otro mide 15, o sea, mide el triple, va a ser 5 raíz de 10, ¿ya? Y ahí vamos a tener tres relaciones métricas que son las que generalmente se usan en la PDT, ¿ya? Que se ocupan en la prueba. Entonces, no van a ocupar todas las relaciones métricas que existen porque no son comunes, ¿ya? Pero ahí tenemos tres principales que ustedes después van a poder revisar, porque recuerden que después yo les voy a enviar estos sus correitos, ¿ya? Ahora, si en un triángulo rectángulo la transversal de gravedad cae sobre la hipotenusa, mide la mitad de ella, ¿ya? ¿Cuál era la transversal de gravedad? ¿Cuál era la transversal de gravedad? ¿Alguien recuerda? ¿Lo vimos recién? Era cuando caían perpendicular, pero al medio del cateto. Ya, era cuando caía a la mitad del cateto. O sea, básicamente me está diciendo que la transversal de gravedad va a partir aquí, va a partir en el ángulo recto, en este caso en el ángulo 90, y cae a la mitad, cae aquí, cae a la mitad. Entonces, la transversal de gravedad no va a caer en línea recta. Ojo, la transversal de gravedad no cae como una altura. Eso está malo. Ya no necesariamente va a caer en 90 grados. Pero lo importante de la transversal de gravedad es que parte del ángulo recto hasta la mitad de la hipotenusa. O sea, esto va a dividir a la hipotenusa en dos partes iguales. Ahora, ¿cuál es la característica de esto? Que en un triángulo rectángulo, si yo trazo la transversal de gravedad, este segmento va a medir lo mismo. Va a medir, este segmento mide la mitad de la hipotenusa, ¿ya? Y esto va a ser súper importante porque de repente ustedes les van a mostrar un ejercicio donde tienen que aplicar esto y se van a cabecear calculando el valor de ese transversal de gravedad y en realidad es la mitad de la hipotenusa. Entonces es mejor saber la definición para no estar desarrollando cosas que la verdad es que no van a ser necesarias, ¿ya? Ahora, con respecto al triángulo isósceles y equilátero, ¿ya? Lo siento si es que voy muy rápido, chicos, porque es harta materia y lo importante es que la alcanzamos a revisar para que alcancemos a ver también los ejemplos, ¿ya? Bueno, triángulos isósceles e equiláteros. En el triángulo isósceles vamos a ver los siguientes elementos. Vamos a tener una altura, que en este caso va a ser h, que va a ser, eh, que va a ser esta, ¿cierto? Esa altura. La altura también va a estar dada acá. Ay, perdón. Ah, ahí. Ah, no sé por qué me genera. Y acá. Ahí sí. Ya, vamos a tener H, H y H, que son los grises. Vamos a tener la transversal, ¿ya? De gravedad, que van a ser en este caso los rojitos, ¿ya? Y además la transversal de gravedad va a ser igual a H, ¿ya? La que va a la base. La bisectriz, que es la que divide el ángulo en dos partes iguales, que en este caso es también, ¿cierto? La altura. Están sobre la misma recta, ¿ya? Y las alturas y las transversales de gravedad, a ver, dice que la altura que está acá, la altura mide lo mismo, las transversales de gravedad miden lo mismo, y esta línea del medio va a ser altura, va a ser transversal de gravedad, va a ser bisectriz y además va a ser simetral, ¿ya?
y va a tener la característica de ser la misma línea que va a corresponder a las 4 definiciones de elementos secundarios, ¿ya? Y las alturas y transversales que se trazan hacia los lados tienen igual medida porque obviamente los lados son iguales, ¿ya? Eso es lo que dice con respecto al triángulo isósceles. Y el triángulo equilátero, tenemos que una altura, una transversal de gravedad, una bisectriz y una simetral va a ser exactamente la misma línea. ¿Por qué? Porque la altura parte, ¿cierto? Del puntito, aquí donde tengo el lápiz, acá, parte, ¿cierto? De mi vértice y cae en línea recta, o sea, de manera perpendicular, o sea, ya es altura. Es una transversal porque también ese punto es el punto medio del triángulo, entonces también cae súper bien. Es una bisectriz porque divide el ángulo en dos ángulos iguales, el 60 lo divide en 30 y 30. Y es simetral porque desde el punto medio puedo trazar una recta perpendicular y voy a llegar al mismo punto. Entonces vemos que tenemos el mismo elemento en un triángulo equilátero, ¿ya? Ahora, relaciones con respecto a este famoso triángulo equilátero, que es hermoso, ¿cierto? Esto, porque acá no es necesario saber la altura para poder conocer el área, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque resulta que, bueno, la altura yo la puedo calcular fácilmente multiplicando lo que mide el lado, ¿cierto? Por ejemplo, si este lado mide 5, yo esto voy a decir que es 5 raíz de 3 partido en 2 y voy a tener el valor de la altura. No tengo para qué calcular que esto es 2,5 y saco el teorema de Pitágoras y elevo esto al cuadrado, esto es x al cuadrado, después 5 al cuadrado, saco el teorema de Pitágoras porque al final voy a llegar a esto. ¿Ya? Me ahorro todo ese trabajo. Y el área, si a mí me piden calcular el área directamente, puedo tener que esto va a dar a cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Ya es muy parecida a la fórmula. Ya la diferencia es que en la altura es solamente el valor de a por raíz de 3 partido en 2 y para calcular el área va a ser el lado al cuadrado, o sea 25 por raíz de 3 partido en 4. Y ya voy a tener el área de mi triángulo equilátero. Bien, y ya con esa razón ya voy a poder trabajar con triángulos equiláteros. Ahora, veamos qué es lo que va a pasar con nuestros ejercicios. ¿Ya? Dice, estos son los tipos de ejercicios de suficiencia de datos, ya que eran estos ejercicios difíciles, ¿cierto? Que yo diría que son los más difíciles de analizar en una prueba. Ya, de hecho, cuando antiguamente la prueba de selección universitaria te descontaban por malas, estas preguntas quedan en blanco. Nadie se atrevía a contestarlas porque de repente era muy difícil equivocarse, porque uno podía interpretarla de una forma y la prueba puede estar interpretada de otra. ¿Ya? Entonces, por eso se trató de hacer esto. ¿Repasará cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? No entendí, Francisca. Ahí sí me escribe mientras No, desarrollamos. desarrollamos. profesor, le estaba preguntando si esto mismo, o sea, esto que está explicando ahora, después lo va a volver a repasar. No, porque esta materia es séptimo. Pero, profe. Sí, pues. Ustedes lo van a estudiar después. Van a volver a ver el PowerPoint. ¿Ya? Ahora, lo importante es que hagamos estos ejercicios para que veamos cómo se aplican. ¿Ya? A ver, dice, en la figura se puede determinar que gamma, se puede determinar este valor, ¿cierto? ¿Cómo puedo determinar yo el valor de este ángulo? ¿Ya? Entonces, me dice, si se sabe que el triángulo ABC es isósceles de base AB, o sea, que ese lado mide lo mismo que ese lado y que este ángulo mide 40. Si yo tengo esa información de 1, ¿puedo averiguar cuánto vale gamma? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Entonces, a lo más, yo acá puedo decir que como es isósceles, esto mide 40 y el de acá mide 100, pero todo, porque vale 180 todo. Y me faltaría un datito extra para poder averiguar gamma. No, me falta saber el pedacito de aquí para poder averiguar cuánto vale esto porque tampoco tengo la relación métrica con respecto a este punto. Ya, entonces como que acá, como que sí, como que aquí falta, ¿cierto? Falta información. Ahora, ¿qué información me otorga la 2?
me dice que ACD es equilátero. O sea, me dice que este triangulito de acá es equilátero. Y si este triangulito fuese equilátero, significa que esto mide 60, o sea, todo mide 60 y todo mide lo mismo, pero me interesa el ángulo, porque si esto mide 60, esto mide 20, que también mide 60, esto mediría 60, y si esto mide 60, esto 40, me daría 100, por lo tanto gamma daría 80. Ya, ok, acá llego al valor de gamma que es 80, pero ¿llegué gracias a esto solamente o gracias a los dos? Entonces acá está la pregunta. Si yo sé que esto mide 60, 60, 60, también me va a faltar esta información, porque no voy a saber que esto vale 40. Por lo tanto, ¿el 2 me sirve? Sí. ¿Me sirve por sí sola? No. Tengo que tener 1. El 1 por sí sola no sirve, ya lo habíamos visto. ¿Ambas juntas? Sí. Sirve ambas juntas. Cada una por sí sola, no. Y se requiere información adicional, no, porque llega al resultado. ¿Ya? Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que podemos llegar al resultado, pero usando las dos definiciones. Tenemos que usar 1 y tenemos que usar 2 juntas para poder llegar al resultado. Bien, entonces ahí tenemos la alternativa correcta C, ¿ya? Que es el cómo se desarrolla el ejercicio. ¿Ya? Ahora, veamos otra pregunta del proceso de admisión 2014. Dice, ¿cuál de los siguientes tríos numéricos no es pitagórico? ¿Qué significa que sea pitagórico? Que se relacione con el teorema de Pitágoras. Acá en este caso vamos a tener que probar, ¿ya? O sea, ¿qué te dice el primero? Que 18 al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a 30 al cuadrado, ¿ya? 9 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado, ¿ya? 15 al cuadrado. Ahí sí. 15 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Siempre el mayor es el resultado. 12 al cuadrado más 16 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado. Y finalmente 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. ¿Ya? ¿Se acuerdan una vez que yo les dije que tenían que aprenderse ojalá los primeros 25 números al cuadrado? Como para poder hacerlo más rápido, más cómodo, más fácil. Bueno, aquí sí se aplica. ¿Ya? Entonces, obviamente si no se lo saben van multiplicando y los van sacando rápido. ¿Ya? Por ejemplo, la primera, que es como raro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 18 por 18, vamos a ver que es 8 por 8, 64, 6, 8 por 1, 6, o sea, 8 por 1, 8, más 6 serían 14, daría 144, y por 1 daría 18. Entonces multiplico, sumo, me da 4, 12, 3, 324. Entonces me da 324 más 24 al cuadrado, sería 24 por 24, me daría 4 por 4, 16, 4 por 2, 8, más 1, 9, 4 por 2, 8, y 2 por 2, 4. Entonces sumo, me da 6, 8, 9, 17, 5, 576. Y 576, si lo sumo, me va a dar 6 más 4 es 0, 10, 7 más 2 es 9, más 1 es 10, 1. Y 5 más 3 es 8, más 1 es 9, 900. ¿Y cuánto es 30 por 30? 900. Por lo tanto, es trío pitagórico. Sirve. Y voy con la otra. 9 por 9 es Profe, 81. hay una ¿Sí? forma más rápida de hacerlo. Ah, No hay una forma más rápida de hacerlo. sí. Aprenderse cuánto es el cuadrado de cada número. Porque, por ejemplo, si yo sé que 9 por 9 es 81, 12 por 6 es 144 y 15 por 15 es 250, no, 225. Entonces me tiene que dar 225. Sé que para algunos números es complicado saberse cuánto por cuánto, ¿ya? Pero por lo general es importante que se lo sepan, ¿ya? Porque por lo general yo sumo acá 1 más 4 es 5, 8 más 4 serían 12, 225. Y 15 por 15 es 225. Entonces cuadra. Por ejemplo, 15 por 15 por 15 es 225. 225. Más 20 por 20 es 400. 400. Y si yo sumo, me da 625. ¿Y cuánto es 25 por 25? 625. Entonces se cuadra.
Entonces, hay valores que, por eso yo les dije, traten de aprenderse los primeros cuadrados, por lo menos hasta el 25, para saber, le va a servir para las raíces, le va a servir para los tríos pitagóricos, le va a servir para los logaritmos, le va a servir para mucho, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente, 12 por 12 es 144, 16 por 16 es 256, y 24 por 24 no lo sé, pero veamos si que cuadra o no cuadra. A ver, 4 más 6 es 0, 10, 4 más 5 es 9, más 1 10, y 2 más 1 es 3, más 1 4, 400. Me tiene que dar 20 por 20, 400, y es 24. Ya, esta no es. ¿Ya? Ahora, 5 por 5, 25, 12 más 12 es 144, y 13 por 13 es 169. Cuadra, 4 más 5 es 9, 2 más 4 es 6, 1, sí, cuadra. Entonces, la alternativa correcta es la D. Tuve que probarla una a una, ¿ya? Para darme cuenta cuál era trío pitagórico o no, ¿ya? Pero una forma es sabérselos, saber cuántos son esos cuadrados, ¿ya? Vayan calculándolo de a poquito. Aprendan a hacer los primeros 12, después avancen hasta el 15, después hasta el 20, y así van a ir haciendo un poco más ameno, ¿cierto? Su trabajo, y va a ser más cómodo para ustedes llegar a sus resultados, ¿ya? Pero traten de practicar, ¿ya? Veamos el siguiente. Dice, un niño eleva un volantín de modo que el hilo se extiende en línea recta, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal, y la longitud del hilo desde la mano del volantín al volantín es de 46 metros. Y la mano del niño está a 1 metro del suelo, como se representa en la figura. ¿A qué altura del suelo se encuentra el volantín? O sea, la altura va a ser todo esto más 1, ¿cierto? Porque tenemos que sumar la altura del niñito. Ahora, como esto mide 60, esto mide 90 y esto mide obviamente 30, ¿cierto? Por lógica, porque la suma tiene que dar todo. Y esto es un triángulo rectángulo, cuya medida vale 46, por lo tanto esto va a medir 23 y necesitamos saber la altura. A ver, ¿por qué mide 23? Porque como es un triángulo recto, o sea, esto es un triángulo equilátero, o sea, si yo me lo imagino para la derecha, vemos que al otro lado vamos a tener un triángulo 60, 60, 60, y si esto mide 46, 46, a la mitad mide 23. Entonces por esa razón yo dije que estos son 23 metros. Ahora, ¿cómo lo hago? Yo sé que acá tengo 23 al cuadrado, ¿cierto? Más x al cuadrado es igual a 46 al cuadrado. ¿Ya? Eso es como más o menos lo que yo voy a tener para saber cuánto es lo que vale x. Entonces, sé que está la fórmula, ¿ya? Pues la vimos antes, ¿ya? Pero ¿para qué aplicarla directo? Porque al final yo sé que al final se van a enredar. Entonces, hagámoslo manualmente, imaginemos que yo no me voy a acordar de la fórmula. ¿Ya? Entonces yo digo, 23 por 23. Vamos a ir haciendo los cálculos. Vamos a tener, espérenme un chiquitito. Nos quedan, nos quedan 6 minutos, así que vamos a hacerlo más rápido. Ya, 23 por 23 nos va a dar 529 más x cuadrado, y 46 por 46 nos va a dar 2116. Ya, ahora estoy ocupando la calculadora para poder hacerlo más rápido solamente, ¿ya? Si yo paso restando, 2106 menos 529 me va a dar como resultado 1587, y saco la raíz cuadrada de ese valor, ¿ya? Ahora, se supone que tengo que fijarme con algunas de las alternativas, ¿ya? Que tienen que tener relación con algo. 23 metros no va a cuadrar nunca, porque 23 más 23 tiene que ser algo mayor, entonces esa la voy a descartar. 24 metros puede ser, sí, pero no sé, no, como que ese más 1 va a hacer que esto sea 23, por lo tanto tampoco me cuadraría, ¿ya? Entonces estaría como por estas tres. Ahora, en relación a esas tres, yo tengo que ir sacando cuánto es lo que vale esa
ese 1587, ya, porque si yo no puedo llegar y calcular la raíz, no tengo calculadora. Ya, entonces tengo que ir viendo por cuánto podría dividir, ¿cierto?, ese número 1587 y que tenga raíz cuadrada exacta. Entonces, quizás me pueda ayudar esto, ¿ya? Y esto. Ahora, la raíz de 23, yo la había calculado acá arribita, que era 529, ¿ya? Y 529, si lo divido por este valor, solamente para saber cuánto es lo que vale, 529, lo divido y me va a dar 3. O sea, vamos a escribirlo acá, la raíz de 1587 va a ser igual a la raíz de 529 por 3. ¿Ya? Básicamente lo dividí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo divido? Lo separo porque yo puedo dejar acá la raíz de 529 por la raíz de 3. ¿Cierto? Ahora, si por propiedad de la raíz yo quiero calcular la raíz de 529, yo ya sé que esto es 23, ¿cierto? Porque yo la había calculado acá. Entonces esto me va a dar 23 por raíz de 3. ¿Ya? Ahora, eso es el valor de x. X vale 23 por raíz de 3. ¿Ya? Ahora, como yo tengo que calcular la altura del metros, de la altura del volantín, yo sé que el volantín, desde que está el volantín acá arriba hasta acá, va a tener 23 raíz de 3 metros. Pero le tengo que sumar la altura del niñito. Por lo tanto, la alternativa E vendría siendo la correcta. ¿Ya? Porque la otra no le estoy sumando la altura del niñito. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta acá en este caso sería la E. ¿Ya? Tenemos que aplicar. Ahora, esta aplicación es más rápida utilizando las fórmulas que vimos anteriormente, pero como obviamente son tantas fórmulas que no me voy a acordar, eso sería el camino más idóneo para llegar a la respuesta. ¿Bien? Profe, Em, pero ¿por qué puedo dividir la raíz por 529? porque yo tengo que buscar un número que tenga una raíz exacta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo dividí por 529? Eh, porque yo me tengo que mirar las alternativas y ver qué hay de similitud. Van a haber dos alternativas que no tienen nada que ver y van a haber dos que son muy parecidas. ¿Ya? En este caso tenía como opción dividir por 33, por 23 o por 23. Pero resulta que el 23, como estaba fuera de la raíz, yo sabía de antemano que 23 al cuadrado me daba 529. Entonces tenía que ver si es que el 1587 tenía algún tipo de relación con el 529, porque si yo lo dividía en dos multiplicaciones, por ejemplo, en 529 por 3, que fue el caso de que me dio, yo podía sacar la raíz del 529 para que me diera el 23 y ver si es que si tiene relación con esta alternativa o con esta alternativa, porque tenía un 23 fuera de la raíz. Entonces, como sabía un 23, el número que debía estar ahí multiplicándose era el 529, porque aquí yo ya había calculado cuánto era 23 al cuadrado. ¿Ya? Esa es como la razón. O lo otro hubiera sido dividir por 3. ¿Ya? O sea, hubiera dividido por 3 porque sabía que era el valor de la raíz que iba a quedar. ¿Ya? Porque tenía la una o la otra alternativa como posible solución. Entonces, podía dividir por 3 y me iba a dar 529, que igual iba a generar que esto lo podía separar y me daría igual 23 raíz de 3, ya que eso es lo que yo quería llegar. Y que a ese yo le sumé un metro, que era la altura obviamente que me estaba pidiendo acá. Ya, pero esa es como la razón del por qué lo hago. Ahora, si no hubiera necesitado esto, por ejemplo, hubiera venido acá atrás y hubiera venido acá a donde decía que, ¿dónde estaba? Acá. Si un cateto mide A, eh, pero es que aquí no, es que esta parte no me serviría mucho porque era acá, ahí sí. Si yo quiero calcular la altura, ¿cierto? Tengo que tomar la medida del lado, multiplicarla por la raíz de 3 y dividirla por 2. Si yo hubiera sabido esto y aprendido y reaprendido y estudiado y saber esto de la altura, yo hubiera visto el ejercicio, yo veo el ejercicio y me están pidiendo la altura.
O sea, la altura iba a ser 46 dividido en 2 por raíz de 3. ¿Y cuánto es 26, 46 partido en 2? Es 23. Por lo tanto, automáticamente en 2 segundos yo digo que esto es 23 raíz de 3. Sin la necesidad de calcular nada de lo que está acá. O sea, todo esto que está calculado acá está de más si yo supiera esto. Y como además la altura del niñito es 1, es 23 raíz de 3 más 1. Y automáticamente tengo la respuesta. Me demoro 10 segundos. Pero eso sabiéndome las definiciones anteriores. Pero como no me sabía las definiciones anteriores, tuve que ocupar esta forma no habitual de desarrollar el ejercicio, que matemáticamente igual llegamos, pero nos demoramos más. ¿Ya? Esa es como la diferencia entre uno y otro. Bien, bueno, y hablando de demorarnos, estamos como justamente en la hora. De hecho, estamos pasados la hora. Con la anterior pregunta. Ah, sí, fue la anterior pregunta. Cuando volteó el triángulo al otro lado para hacer los demás ángulos, tienen que tener los mismos ángulos. O sea, el 30 grados tiene que ser igual al otro 30 grados y el 90 con el 90. Sí, sí, O sea, sí, no sí. tiene que dar exactamente 180, sino que son los mismos ángulos. Claro, o sea, a ver, se supone que yo acá tengo una altura, ¿cierto? Como la altura está en 90, si yo quiero dibujar un triangulito a la derecha, automáticamente la otra altura va a ser 90. ¿Ya? Ahora, em, ahora, ¿qué va a pasar con esta situación? Como tenemos 90, si yo dibujo al otro lado, la medida de esta base va a ser la misma que acá. Por lo tanto, la suma del 23 con el 23 me va a dar 46. Y si yo tengo dos lados que miden 46 y este mide 60, va a medir el otro lado también 60. ¿Por qué? Porque esto vale 23 y esto vale 23, que sería como un triángulo isósceles. Llamémoslo isósceles, ¿cierto? Porque yo todavía no conozco la medida del ángulo de arriba. Y como esto mide 60, esto mide 60 y este trocito mide 30, lo que falta para completar los 180 también van a ser 30. Y ahora sí yo voy a decir que estos dos miden 60, por lo tanto es un triángulo rectángulo y esto también va a medir 46. Entonces yo lo voy construyendo de la base. ¿Ya? Lo voy, lo voy construyendo desde poquito, 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 hasta llegar a definir todo mi triángulo como si fuese un equilátero, ¿ya? Pero como yo les digo, toda esta construcción que estamos haciendo acá y lo que nos demoramos, lo hubiéramos ahorrado sabiendo que para un triángulo, para un triángulo cualquiera, ¿cierto? Para saber su altura, basta, en este caso con un triángulo equilátero, bastaba con saber de que esto era la mitad de 46 partido, o sea, la mitad de 46 por raíz de 3 y nos daba al tiro la respuesta casi inmediata, ¿ya? Entonces, eso era como para que vean que un ejercicio se puede hacer tan largo o tan corto dependiendo de la información que yo traiga aprendida, ¿ya? Bueno, y por tiempo vamos a dejar esta para que vean cómo se hacía. La verdad es que aquí nos pedían solamente el área del cuadrilátero. Acá había que dividir el cuadrilátero en dos, ¿ya? Acá nos decía que AD medía 3, CD mide 4, ya con eso saco que la altura es 5, o sea, la diagonal, porque es pitagórico, 3, 4, 5. CD vale 1, y ya con eso puedo calcular pitagóricamente cuánto es lo que vale esto, ¿ya? Y con el área, y con esto, yo puedo calcular el área del cuadrilátero. ¿Y cómo se saca el área del cuadrilátero? Tenía que multiplicar 3 por 4 partido en 2, 3 por 4 12, partido en 2 es 6, o sea, 6 es el área de todo esto, ¿ya? Y ahora tenía que calcular el área de lo de acá, ¿ya? Que es 1 por el resultado de acá dividido en 2 y me va a dar el otro lado de acá. Y después sumo el 6 más el área de acá y me da la respuesta final. Que obviamente ya sacando 1 se van a dar cuenta que es o la A o la B. Y automáticamente estas dos se van, ¿ya? Y después sacamos la alternativa correcta, que en este caso era la B, ¿ya? Y descartábamos la B. ¿Por qué no era la B? Porque había que partir en 2. Y resulta que al partir en 2, el 2 se elimina y nos queda solo la raíz de 6. Pero ahí la resolución se las dejo a ustedes porque estamos ultra, ultra atrasaditos. ¿Ya? Bueno, incluso teníamos otro más. Ya para que vean que en realidad esto viene con hartas resoluciones. ¿Ya? Bueno,
y obviamente el criterio de congruencia, ¿cierto? Eso es lo que se va a ver después. Ya, vamos a descartar los cambios que hicimos con el lápiz y nos vamos a ir, ¿cierto? Bueno, acá, ¿ya? Bueno, tampoco alcanzamos a ver esto porque como estuvimos explicando el instructivo, nos demoramos mucho, ¿ya? Pero esta es como la parte fácil de la materia, ¿ya? Así que ahí tenemos un resumen de las relaciones métricas, un resumen de lo que son los triángulos rectángulos, un resumen de lo que es los equiláteros. Aquí está lo importante, ¿cierto? Lo medular de lo que vimos hoy día, las clasificaciones de según lados, según ángulos interiores, ángulos exteriores, lo que es el área de un triángulo y los elementos importantes y secundarios de un triángulo, ¿ya? Sí, lo sé. De hecho, voy a dejar hasta aquí la grabación